Voy directamente con Elías Amor, que es tarde allá en Madrid. Creo que todavía debe estar celebrando la victoria española en la Copa del Mundo. Elías, qué gustazo tenerte por acá. Bueno, pues lo mismo te digo, te aprecio mucho, sabes que somos compatriotas y que tenemos especial interés por colaborar y es un honor formar parte aquí de tu programa. Muchas Gracias, gracias. gracias. Eh, Elías, en la mañana me comentaste Sí. cuando pudimos conversar que, a ver si estoy en lo correcto, que la gente a veces interpreta mal el tema del retiro de las empresas españolas, empezando por las que gestionaban hoteles, las cadenas hoteleras, y todo el mundo lo atribuía al tema de las sanciones. Y tú me decías, no, ojo con esa observación. ¿Por qué? Nosotros hemos estado haciendo un análisis mensual de las llegadas de turistas a Cuba desde hace aproximadamente 10 años, que es cuando se empezó a publicar la estadística mensual de turismo por parte de la Oficina Nacional de Estadística, la ONEI de Cuba, y hemos visto que la cifra más baja de llegada de turistas a Cuba desde que empezó el turismo en los años 90 del siglo pasado se corresponde con las últimas cifras del mes de junio. Es decir, es un sector que ha ido en declive. ¿Desde cuándo? Fundamentalmente después de la pandemia del COVID-19, cuando las autoridades comunistas identificaron a Cuba como un país que no iba a verse afectado por el COVID y lanzaron campañas de atracción de turismo aquí en Europa, mientras ya nosotros estábamos confiscados en nuestras casas por los gobiernos. Y yo recuerdo que en aquel momento me parecía que era un auténtico despropósito hacer eso porque las corrientes de tráfico se suspendieron y luego además Cuba tuvo un problema mucho más grave con el COVID que tardó más que otros países en superarlo. Desde entonces para acá, el turismo en Cuba ha ido a la baja. El mercado más importante, que es Canadá, está absolutamente desmantelado. El mercado procedente de España, Francia, Italia ya no encuentra en Cuba las motivaciones de todo tipo para realizar esos viajes. Y la comunidad cubana en el exterior y los estadounidenses, curiosamente, son en este momento los mercados que registran unas cifras más importantes. Eso significa que si el turismo está en declive, los ingresos en declive y los grados de ocupación hotelera en niveles que no se pueden tolerar, están en el entorno de un 10%, lo que han hecho estas compañías es el resultado de una decisión que yo considero que es una decisión correcta. Quizá hayan esperado mucho, podían haberse ido hace tiempo, han elegido el peor momento para irse, pero hay que respetar al capital siempre, porque el dueño del dinero pues hace con el dinero lo que le parece conveniente. Aquí tanto las empresas hoteleras como el régimen castrista tienen arte y parte. Las empresas hoteleras, como he dicho, no deberían haberse esperado tanto, ya se podían haber ido el año pasado y por tanto han esperado un momento que creo que algún analista ha vinculado la decisión de estas empresas con las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos y yo me niego rotundamente a eso, porque es aceptar el relato del régimen. Por lo tanto, vuelvo a Ya, insistir, se podían haber ido hace tiempo, no se han ido, han elegido un momento inadecuado, bueno, pues allá ellas. así es. Me comentabas también que, es decir, esto es un varapalo para el régimen cubano, es decir, todo el sector Sí. turístico, chao, adiós, no les queda otra. Me decías también que hay muchas pequeñas empresas que han solicitado plantear demandas en las cortes españolas porque el régimen cubano tiene deudas impagadas. El último dato que tenemos, que no sabemos cómo ha acabado, es el de un grupo de empresas, que no sé cuántas son tampoco, no me acuerdo muy bien de la cifra, pero que sí que solicitaron al gobierno de Pedro Sánchez apoyo para poder financiar 250 millones de euros de Wow. deuda a corto plazo. Eso es una barbaridad, porque además son empresas pequeñas, no son grandes corporaciones como las hoteleras, que cuidado, las hoteleras ahora van a tener también que ver cómo sacan de Cuba cifras de financiación que tienen en cuentas corrientes en los bancos
que se mueven en torno a cantidades millonarias. Pero fíjate, Miguel, te voy a dar un consejo sobre este tema que creo que es muy importante porque además lo he hablado con unos colegas a lo largo de esta tarde. El daño más grande que recibe el régimen comunista por la salida de las empresas hoteleras parece mentira, pero le va a afectar a la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque el inversor extranjero que está pensando en promover una iniciativa en Cuba para los próximos años y que ya está medio convencido y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, qué tal y qué cual, cuando ve esta salida de grandes corporaciones tecnológicas y estratégicas como son las compañías hoteleras españolas de Cuba, que han salido corriendo, ese mensaje a nivel internacional es un desplome en la imagen del régimen como atractivo para la inversión extranjera. Por lo tanto, este es en mi opinión, es el golpe más duro que hay detrás de este suceso que estamos viendo en estos días. Elías, otro tema que conversamos largamente y me gustaría poder compartir con el público aquí en Miami. Eh, yo soy de tu misma cuerda y pienso lo mismo que tú, es decir, ante de un proceso de estabilización, de reconstrucción, de transición a la democracia, tú y yo hemos conversado que el día uno o el día cero, depende de la matemática que uno quiera usar, es la emergencia en asistencia humanitaria. ¿Es posible hacerlo ante la catástrofe humanitaria que ya hoy vive la isla? Creo que esperar más puede ser incluso constitutivo de un genocidio. Oh, Es decir, claro, es que lo que está ocurriendo en Cuba es que mucha gente va a morir, mucha gente va a tener enfermedades graves que no se van a poder recuperar como consecuencia de esta situación. Y por tanto, cuanto más retrase el régimen la necesaria adopción de medidas, como has definido muy bien, de carácter humanitario para sacar al país de la grave situación en la que nos encontramos, empezaremos a ver lo que no queremos ver en Cuba con nuestros queridos compatriotas, que se produzcan enfermedades, que se produzcan fallecimientos, que se produzcan situaciones verdaderamente terribles. Y yo no sé por qué, qué idea tiene en la cabeza Raúl Castro, Díaz Canelo, me importa un bledo quién más la pueda tener para empezar a tomar decisiones de carácter estratégico sobre lo que está pasando en Cuba. No lo puedo entender. Están buscando un pulso que de seguro van a perder y que lo único que va a traer consigo es ese escenario grave de crisis humanitaria en donde lo que más me preocupa es la vida de los cubanos. eh, Elías, el tamaño del Estado, el tamaño y el papel de ese Estado. Es decir, empezamos borrón y cuenta nueva el día cero. Las cifras que tú me planteabas son tremendas. ¿Qué habría que hacer con el Estado, con ese gobierno mastodóntico? Hay que hacer, Miguel, exactamente la experiencia de los países del este de Europa, que la conozco muy bien, porque los tengo aquí muy cerca y viví intensamente las transiciones desde el comunismo a la libertad y la democracia. Y allí lo que hubo fue personas que tenían muy claro lo que había que hacer, que es que el Estado no lo puede fabricar y producir todo. Al Estado hay que limitarlo a lo que son las tres grandes funciones de un gobierno, desde los estudios realizados por el gran economista Richard Musgrave, que dice que los estados están eh, para asignar recursos, para conseguir una transferencias de riqueza entre las clases sociales y la estabilización y el crecimiento económico. Y poco más. No, lo demás es todo opcional y irá en función de la elección política de los gobiernos. En ese sentido, bueno, lo decía esta mañana y lo repito, el PIB que absorbe el Estado en Cuba, el sector presupuestado, representa de Producto Interior Bruto el 67%. Dios santo, En América Latina, Dios ese santo. porcentaje está en torno a un 24%. Hay 43 puntos porcentuales de Producto Interior Bruto que se proporcionan por el Estado en sus empresas, en sus actividades presupuestadas, en ese mare magnum de grasa ineficiente que es la economía cubana y que tiene que ser privatizado y desarrollado por actividades económicas privadas. Llámese MIPIMES, llámese empresas privadas, llámese como le queramos llamar, pero hay que hacer que ese Estado se desmonte desde los actuales niveles y luego ya decidir
Si lo hacemos un poquito más grande, un poquito más chiquito, ya con el tiempo se va viendo, pero de momento el coste de ese estado no es sostenible a medio y largo plazo y hay que tomar medidas, La privatización, por ejemplo. Tú por privatizarías ejemplo. los trenes, la telefonía, tú privatizarías todo eso de entrada a subasta, por ejemplo. No, hay servicios que sí que se pueden privatizar y luego hay otros que no. En todo caso, habrá que ver qué es lo que se pretende. En mi opinión, todo es privatizable, evidentemente. No privatizar el tren, sino privatizar las compañías que den el servicio de Ya, trenes, bien, por ejemplo, bien. y que todos discurran por la misma vía férrea, como ha pasado en España, que en España solo teníamos la Renfe y ahora tenemos un montón de compañías que dan unos servicios magníficos. Sí, señor. Se puede privatizar la telefonía perfectamente con compañías que den servicios cada vez más baratos. Se puede privatizar el gas, se puede privatizar la electricidad, se pueden privatizar las escuelas. ¿Por qué no puede haber escuelas de la iglesia? ¿Por qué no pueden haber escuelas privadas junto con las públicas? Se puede privatizar la sanidad pública. ¿Por qué no pueden haber residencias y centros sanitarios especializados privados? Que los hay, pero que no están al servicio del conjunto de la sociedad, sino de turistas ricos. Bueno, yo pienso que esas cosas son las que hay que ponerse a pensar y ver de qué manera desmantelamos la estructura estatal. Por eso yo hablo siempre de economía de mercado. Algunos me acusan de que soy un capitalista y un mercantilista, no es verdad. Lo que pasa es que el concepto de economía en el que yo creo, en el que oferta y demanda determinan el precio de equilibrio, y esta es una ley básica de la economía que se verifica como el principio de la caída de la manzana, ¿verdad? Que De la manzana Newton, cae por la gravedad, es claro. otra ley. Pues los economistas tenemos una ley que dice que cuando la demanda y la oferta se encuentran en un punto de equilibrio, ese punto de equilibrio es estable y no hay ningún motivo para moverse de ahí. Y por tanto, si tú te pones en ese punto, vacías los mercados. Y esta es la ley y se verifica. Entonces yo hablo siempre de la economía de mercado. Y luego cada uno ya le puede llamar economía social, economía tecnológica, economía sostenible. Los términos ya son el apellido, pero el nombre es economía de mercado. Y yo creo que no debemos confundir al mundo sobre cuál es el modelo por el que apostamos en una nueva Cuba democrática. Estamos de acuerdo. Apostar por economía de mercado. Una última cosa. ¿Qué hacer con Sí. la enorme deuda? Digo, comparada con otros países no, pero para lo que es Cuba, para lo que es esa economía que tú has descrito, ¿qué hacer? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿Nos van a perdonar los acreedores? Es decir, ¿cómo manejar esto del tránsito de estos malandrines que durante 67 años han distorsionado incluso las realidades y la capacidad económica de nuestro país? Eh, o sea, ¿cómo manejar esto, Elías? El Club de París, vaya, te pongo una, la deuda con España, vaya, lo que tú quieras. Fuera la deuda con España solo, no pasaría nada. Vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer ese gobernante democrático que se ponga al frente del país es asumir esas deudas. No se puede hacer de otra manera. La No me deuda del vale castrismo tendríamos que asumir. las deudas de un gobierno que ha gobernado mal y que ha dejado a Cuba manchada en los mercados financieros internacionales. Intentar evadir esa deuda es un gran error porque va a marcar el destino de ese gobierno democrático a la hora de pedir más financiación. Si queremos tener financiación en los mercados mundiales para la reconstrucción de la nación, para la construcción de la economía nacional, necesitamos ponernos al día con la deuda. Y ahí yo estoy seguro de que muchos países van a ser muy generosos con ese gobierno cuando el gobierno diga, señores, vengo a pagar la deuda, pónganme la alfombra que voy a pagar la deuda. Le van a decir, el gobierno español le va a decir, no, no se preocupe, no pague, se la vamos a condonar. No hubo condonaciones de deuda en los años 2014, 15, que condonó deuda a todo el mundo. Japón condonó Rusia, por supuesto, los rublos de la época soviética, condonó España, condonó del Club de París, se condonaron deudas. ¿Cómo no se van a condonar? Bueno, pues a un gobierno
democrático que solicita su entrada en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE, en el Fondo Monetario Internacional, que se define como economía de mercado, que busca un marco jurídico y respetable para los derechos de propiedad, estoy convencido de que va a encontrar fórmulas muy creativas para poder hacer frente al pago de esas deudas, cancelarlas, hacerlas desaparecer y abrir nuevas líneas de crédito que le permitan a Cuba volver de nuevo a entrar en los mercados mundiales. Yo estoy seguro de que eso lo vamos a conseguir. Es cuestión de tiempo. Mi querido Elías Amor, bravo. Ahora sí cabe. ¿Qué clase de cátedra te has largado, diríamos? Vámonos a España. ¿Te has largado qué clase de cátedra sobre lo que hay que hacer? Ojalá mucha gente lo escuche porque yo también comparto, yo creo que ese es el camino. Agradezco muchísimo porque aprecio mucho tu criterio. Yo estoy convencido de que tenemos un gran futuro para Cuba. Estoy convencido de que si las cosas se hacen bien, podemos incluso vivir un milagro económico, porque Cuba sale de bajo cero. La economía cubana está bajo cero, muy por debajo del nivel cero. Y simplemente yendo del nivel donde está al cero, va a experimentar un crecimiento geométrico acelerado, muy superior al del resto de los países del entorno. Y eso atraerá inversión extranjera seguro si el marco jurídico y administrativo y legal es el correcto. La economía de mercado, respeto a los derechos de propiedad, Estado bajo control, compromiso con el pago de la deuda. Esos valores los traducimos a sistema democrático, separación de poderes, partidos políticos, participación de Cuba en la OEA permanentemente en todos los organismos internacionales, yo creo que nos tiene que salir bien, Miguel, seguro, y dejarle a los cubanos un futuro mucho mejor, seguro también. Te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento como Gracias. siempre. Ahí usted lo escuchó, Muchas señores. gracias. Un abrazo. Hasta Abrazo. pronto.